Buenas noches, chicos. Vamos a empezar la ponencia del día de hoy sobre generalidades sobre lectura crítica y taller en artículos descriptivos, que está a cargo del universitario Diego Carrión Álvarez, que es estudiante de medicina del 10º semestre, miembro de la red de jóvenes Ashoka México y fundador de la empresa social dedicada al desarrollo de habilidades blandas en profesionales y estudiantes de la salud. Buenas noches, Diego. Empezamos cuando desees. Hola, buenas noches. Creo que ya todos ven mi pantalla. Si ven mi pantalla, pónganme una carita feliz en el chat. Si no ven mi pantalla, pónganme una carita triste. Si no me escuchan, pues no pongan nada porque pues no saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ahí anda todo bien. Perfecto. Vamos a hablar un poco de lectura crítica el día de hoy. Primero me gustaría darles la bienvenida y primero me gustaría hablar un poco acerca de cómo vamos a manejar las reglas del juego mientras estamos en esta pequeña reunión en Zoom. Primero, acuérdense de mutear sus micrófonos porque ya ven que luego suenan cosas que no queremos que los demás escuchen y pues tengan cuidadillo con eso. Segundo, usen el chat si en algún momento mi presentación se traba, dejan de verla, dejan de escucharme, mándenme mensaje en el chat, estoy al pendiente de ella. Preguntas, vamos a tratar de dejarlas al final. La idea es que al final de esta plática haya un tiempo de aproximadamente de 10 a 15 minutos que me permita tratar de resolver la mayoría de sus dudas. Y tercero, quienes tengan la posibilidad, siéntanse libres de prender su cámara. Estamos acostumbrados ya a dar estas conferencias a pequeños cuadritos en negro con nombres o con fotos, ¿no? Entonces, si tienen la oportunidad, pueden prender su cámara. Yo voy a prender la mía. Nomás que no sé si me veo, entonces... Ok, perfecto. Creo que ahí más o menos me veo. Muy bien. Cualquier cosa, pues está el chat, estoy al pendiente. Y ahora sí vamos a lo bueno. Casi siempre empiezo estas presentaciones con una frase. En este caso es una de Albert Einstein. Y dice, todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Primero les voy a hablar un poquito de la parte de mi experiencia. Vamos a hablar de una de las cosas más importantes cuando estamos buscando la lectura crítica, que es las revistas donde se están sacando los artículos. Vamos a hablar de partes de artículos, vamos a hablar de cómo buscar y ya de ahí nos vamos a ir un poco con las partes de un artículo original y algunas generalidades de otros tipos de artículos para que sepa identificar las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Primero me gustaría hablar un poquito de quién soy para que vean de por qué le estoy dando el taller. Soy estudiante de medicina de 10º semestre, trabajo en investigación, trabajo en emprendimiento social. Al momento he publicado ya 6 artículos en revistas indexadas. Próximamente ya va a salir el más reciente. 3 artículos en revistas estudiantiles y he tenido la oportunidad de participar con 5 pósters en congresos acá en México y a nivel Latinoamérica. Trabajo proyectos de emprendimiento social y en las líneas de investigación en general trabajo con micosis, con enfermedades micosis normalmente profundas como cromoblastomicosis, esporotricosis, etcétera, con candidiasis, en microbiología en la parte de Akkermansia, y yo me quiero enfocar un poco hacia la parte de salud pública, educación médica y control de enfermedades infecciosas desde el punto de vista de salud pública. Ahora, me gustaría saber si alguno de ustedes o quienes ya han tenido oportunidad de publicar un artículo, de estar en alguna investigación con un profesor. Entonces, si ya tuvieron un acercamiento con investigación, por favor pónganme una carita feliz en el chat. Si no han tenido, pónganme una carita triste. Ok, carita triste, carita triste. Muy bien. ¿Los demás han tenido alguna? Acuérdense, si ya tuvieron algo, es decir, no sé, hablaron con algún doctor, una investigación, no tanto quizás que hayan publicado, pero participado en un protocolo o algo así, carita feliz. Si de plano nunca, carita triste. Ok, veo 4 caritas tristes por ahí. Muy bien.
Y ahora me gustaría que me dijeran o que me escribieran en el chat en qué semestre van. También para tratar de basar yo mis ejemplos un poco en ciencias básicas, ciencias clínicas, etcétera. Entonces, porfa, pónganme en el chat en qué semestre se encuentran. Ok, sexto semestre. Todos andan en sexto semestre. Ok, farmacia. Tercer semestre. ¿Hay alguien que ya esté en el internado? ¿Hay alguien que ya esté por salir de la carrera? En décimo. Me voy a ir con la idea de que casi todos están entre sexto y tercer semestre, ¿eh? Entonces, si los ejemplos les quedan extraños, luego no me pregunten por qué. Muy bien. Somos poquitos, entonces voy a tratar de hacer esto lo más dinámico y lo más interactivo posible. Entonces, lo voy a estar haciendo esta clase de preguntas por el chat. Sí, ya después les voy a hacer preguntas abiertas por si alguien se quiere animar a compartir experiencias o algo así. Ahora, normalmente empiezo hablando sobre los mitos de la investigación y es como cuáles son estas cosas que normalmente creemos. Entonces, ¿hay alguien de ustedes que quisiera abrir el micrófono y decir qué mito en la investigación han escuchado o algo así? O que, o sea, cuando dicen investigación, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Pueden igual escribirlo en el chat, pueden abrir el micrófono y decirlo si alguien se quiere animar. Ok, Sofía, dices que es aburrido. Ok, es uno de los más comunes. ¿Alguien más ha escuchado otra cosa acerca de la investigación, así por ahí? Muy bien, no se preocupen. La intención es que al final de la plática ya estén un poquito más en ambiente y tengan más confianza de poder participar. También dice Fiorella que se necesita experiencia. Y fíjense, justo ustedes dos le atinaron a las dos cosas de las que vamos a hablar cuando hablamos de los mitos. Y pues primero, como dijo Sofía, es la parte de que es aburrida. Aquí les traigo tres ejemplos de artículos científicos publicados reales eh, que encontré en internet, ¿no? Entonces el primero, el de arriba a la izquierda, es un artículo en el cual se habla de valorar la posibilidad de empezar a utilizar emojis cuando estás escribiendo un artículo, porque evidentemente puedes ayudarte con el número de palabras, etcétera. El de abajo, de la izquierda, es un estudio placebo control a doble ciego, un estudio a doble ciego, si lo quieren ver así, en el que dos investigadores de Nueva Zelanda compraron un jamón caro de unos 40, un jamón barato, bueno, barato, de unos $40 el kilo y un jamón caro de $400 el kilo. Lo que hicieron fue rebanarlo y mientras uno de los investigadores estaba vendado de los ojos, el otro aventaba una moneda y dependiendo de dónde cayera, le daba el jamón barato, el jamón caro, y el investigador con los ojos vendados tenía que tratar de adivinar cuál era el jamón que le estaban dando. Esto tú vas a decir de que, bueno, pero ¿por qué lo hicieron? En realidad, esto se hizo para una revista muy importante que se llama el British Medical Journal, que en una edición de Navidad ellos se dedican a hacer artículos de broma, si quieren verlos así. De hecho, varios de los ejemplos a lo largo de esta presentación son sacados de esa edición precisamente para hacerlo menos aburrida, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante de eso? Es que si ustedes cambian el jamón por un fármaco versus un placebo o dos fármacos, en realidad el estudio tiene validez científica, estuvo hecho con la mayor validez científica para una prueba doble ciego con dos personas, ¿no? Entonces, al final la conclusión fue que si no eres experto en el sabor de los jamones, no tiene ningún caso de que pagues mucho por un jamón. Y el tercero, que está a la derecha,
para aquellos a los que les guste Harry Potter. Es un estudio que fue realizado en Estados Unidos y publicado en la revista Surgery. Surgery está dentro de las mejores revistas en la rama de cirugía y en ella lo que hicieron fue en un cuestionario preguntarle a algunos de los residentes de Estados Unidos acerca de sus casas de acuerdo al mundo de Harry Potter y de Hogwarts. Y lo que hicieron fue vincular estas decisiones de las casas con las decisiones de especialidad. Entonces encontraron algunas cosas. ¿Alguien de aquí le gusta Harry Potter o no les gusta? Carita feliz si les gusta, carita triste si no les gusta. Si alguien quiere poner qué casa es y qué especialidad quiere, estaría bastante cool. Nada más para ver si estamos en el mismo canal con ellos o hay una variación cuando les preguntamos a ustedes. Ok, a Sofía no le gusta Harry Potter, a Diana sí, a Fiorella también, a Liz también. Ok, ellos lo que encontraron fue que, por ejemplo, en la casa de Slytherin, que son los verdecillos, que muchas veces se asocia con esta onda de tener poder y tener riqueza, no había un solo estudiante que estuviera cursando la residencia en medicina familiar o médico general. Y estaban ahí la mayoría de los traumatólogos y de otras especialidades quirúrgicas. Mientras que la casa Hufflepuff, que es la amarilla, tiende a vincularse mucho con la paciencia y con ser buena onda. Entonces, la mayoría de los que se identificaban con esta casa estaban dentro de la especialidad de pediatría. Entonces, otra vez me van a decir, bueno, pero pues qué importa, ¿no? En realidad, lo que ellos querían demostrar es que detrás de una elección, de un test que no está validado, o sea, no tiene un peso psicológico, en realidad sí te ayuda a identificarte con ciertas características. Identificarte con estas ciertas características te puede ayudar a tener una mejor elección a la hora a la que te avientas a escoger una residencia. Entonces, ese es uno, ¿no? No crean que toda la investigación es aburrida, hay cositas divertidas que le pueden poner por ahí. Y la otra fue la que comentaba Fiorella, que es para gente con experiencia, gente con doctorados, con su especialidad, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos. El de abajo es un artículo del International Journal of Medical Students, en el cual una estudiante de una universidad privada de la Ciudad de México cuenta cómo fue su experiencia con todo esto del COVID y cómo cambió las habilidades clínicas que tenía que desarrollar ella durante este año. Y el de arriba a la izquierda es uno de los artículos más citados en la rama de dermatología, hablando de coronavirus. ¿Qué es lo padre? De esos 5 autores, 3 son estudiantes de medicina en China. Entonces, ustedes pueden ver, no solo es en Latinoamérica, también del otro lado del mundo, hay oportunidades para que nosotros podamos acercarnos y publicar. Ahora, vamos a hablar y para poder entender la primera parte de la lectura crítica, hay que entender acerca de los artículos. Entonces, basados en el SJR, que es una base de datos de las revistas científicas, hay ahí registrados 7.462 revistas en el mundo de medicina, de las cuales 203 están aquí en Latinoamérica. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Primero porque hay que comprender dónde buscar. Entonces, ¿dónde buscamos? Buscamos en bases de datos. Y yo les voy a hablar aquí de 3 principales, ya después voy a andar un poquito más en algunas más hacia la parte de Latinoamérica. Pero primero tenemos a PubMed. PubMed es una base de datos de origen de Estados Unidos, en la cual ustedes van a poder encontrar un chorro de artículos de muy buena calidad. ¿Cuál es el problema? Normalmente van a estar en inglés. Es muy difícil encontrar artículos en español o en cualquier otro idioma. Es de los más importantes y ustedes ven muchas veces las revisiones sistemáticas y muchas revisiones utilizan PubMed. Después tenemos Clinical Key, así como Clinical Key hay varios otros que son plataformas de ciertos grupos editoriales, como pueden ser Elsevier, como puede ser Springer, como puede ser Volkskleuer, Nature, Frontiers, Medigraphic, etc. ¿Cuál es lo malo de ellos? Que normalmente solo tienen artículos de su mismo grupo editorial, ¿no? Entonces es muy difícil que encuentres algo fuera del Elsevier en Clinical Key o en Web of Science. Y luego tienes Google Scholar. Google Scholar probablemente muchos lo hemos utilizado. ¿Qué es lo padre? Está muy tranquilo, hay buenos filtros, está amigable. ¿Qué es lo malo? No tiene muchos filtros. Entonces, el hecho de que no tenga muchos filtros, a veces se pasan tesis, a veces se pasan documentos medios extraños, documentos de una calidad dudosa, pero pues también tiene lo suyo. ¿Cómo le hacen ustedes para buscar? ¿Qué es lo importante cuando estamos buscando?
Empezamos con el título, que el título sea atractivo, que está relacionado a lo que busco, que explique a lo que trata el artículo, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Hay que checar la revista y el factor de impacto, que también vamos a hablar de eso. Y bueno, hay que checar el idioma. Muchas veces cuando estás buscando en PubMed te das cuenta de que el artículo está en chino, en japonés, ruso, alemán, etcétera, y pues si no lo sabes, pues no tiene ni caso que estés ahí checándolo. Y dos, que sean open access. Como ustedes saben, pues hay muchísimos artículos que puedes encontrar de forma gratuita directamente de los servidores y que tienes que recurrir a otras herramientas para poder descargarlos. Por modales, porque no decirles dónde, pero decir que no usa iHub porque es eso. Entonces, muchas veces traten de buscar que sean open access, traten de buscar que sus plataformas tengan la posibilidad de descargarlo, etcétera. Ahora, hablando de la calidad de los journals, tenemos algunas bases de datos encargadas de clasificar la calidad, como puede ser el SJR, que es un ranking a nivel internacional, pero está un poquito más hacia las revistas de habla inglesa. ¿Y qué otros indicadores tenemos, no? Uno de los indicadores más importantes es el factor de impacto. Y a partir de ahí hay algunos rankings que puede estar el index de Google Scholar, el index de ResearchGate, el index del SJR. Entonces, ¿qué es el factor de impacto? Es el número de citas entre el número de artículos. Es decir, si ustedes tienen una revista que tiene 20 artículos y tiene un total de 20 citas en un año, su factor de impacto va a ser a 1. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú publicas, es probable que te citen por lo menos una vez. ¿Significa que te van a citar? No, existe la posibilidad y hay casos en los que de todo el año de las 20 citas, de los 20 artículos, en realidad un artículo tuvo, si no otro artículo por ahí tuvo una. Entonces, pues no es garantía de que te van a citar, pero entre mayor sea el factor de impacto, mayor es la calidad de la revista, porque significa que más gente la lee y más gente la cita. Entonces, el factor de impacto más alto ahorita me parece que tiene la revista de cáncer. Sí, que como pueden ver, tiene un factor de impacto de 144. Es decir, en promedio cada artículo se cita 144 veces. A partir de ahí pueden ver que baja con el New England Journal of Medicine, que son 55, revisiones de química, que son 46, después Lancet y después Nature. Obviamente estos son los journals así super top, super máximos. En general, un factor de impacto igual o mayor a 1 es más que suficiente. Acá en México, para ciertas aplicaciones al CONACYT, a nuestro sistema de ciencia a nivel nacional para que te cuenten como miembro activo, necesitas publicar en revistas que tengan un factor de impacto mayor a 1. Ahora, este es otro ejemplo, ¿no? Es una revista que tenemos acá que se llama Salud Pública de México. Tiene un factor de impacto de 1.37 en el 2017. Ahorita ya me parece que subió casi a 2. ¿Y de qué cuidarse? Cuidarse uno principalmente de las revistas depredadoras. Entonces, cuando ustedes se preocupan, ven entrar a una revista y cuando tienen que empezar a angustiarse, uno cuando el factor de impacto parece real pero no menciona la base de datos. Entonces, normalmente te van a decir un factor de impacto y te van a decir, como pueden ver acá en la de salud pública, abajo también te viene el SJR. Y normalmente el factor de impacto cada revista lo calcula dependiendo de ciertas cosas. Si no te menciona bien abajo un SJR o cosas así, dúdale. Dos, las indexaciones son dudosísimas. Normalmente cuando hablamos de indexaciones, queremos ver que la revista esté indexada en PubMed, queremos ver que esté indexada en Web of Science, en Scopus, en Clinical Key, en la parte de Latinoamérica queremos verla en Latindex, queremos verla en Redalic, queremos verla en... Ay, me está faltando uno. Medigraphic no, porque es muy cerrado, pero si es Latindex, Redalic. Bueno, ahorita si me acuerdo se las digo, pero por lo menos en Latindex es donde necesitamos verla. Muchas veces estas revistas van a estar indexadas en cosas que nunca han escuchado, que ven los logos y parecen hechos con WordArt hace 10 años, etcétera. La otra, les van a decir que son diferentes y son únicos y no son como las demás revistas. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Y la tercera es que les van a cobrar, y no les van a cobrar 5 pesos o 10 pesos, les van a cobrar de 250 a $1000 por artículo. Y si ustedes no revisan bien las instrucciones a los autores y las instrucciones dicen que el cobro se hace por envío, en el momento en el que ustedes envíen el paper van a tener una situación legal complicada porque en teoría ya aceptaron el haber ya aceptaron
pagar esa cuota cuando enviaron el archivo. La otra son tiempos de publicación cortos. Es decir, los procesos editoriales normalmente toman alrededor de un mes, 2 meses. Ahorita que estamos con el COVID han llegado a tomar 2, 3 semanas, pero en general son largos. Este tipo de revistas les van a prometer la posibilidad de publicar su artículo en 2 días, 3 días, una semana, y muchas tienen algo que se llama una cuota rápida. Entonces, si ustedes deciden o si ustedes pagan más, ellos van a agilizarles el proceso. Eso es completamente antiético. Este es un ejemplo, es el International Research and Publications in Medical Science. Como pueden ver, ahí les viene dos focos rojos, ¿no? Uno, que les cobran $100 y dos, que les cobran $200 si quieren agilizar las cosas. Este journal también tiene algo muy chistoso. Cuando ustedes se meten a la página, si tienen chance, luego chequenlo. Hay una parte en medio que dice, nosotros no somos como los demás journals. Nosotros publicamos de todas las disciplinas, de todas las cosas. Entonces realmente no publican nada. ¿Qué es lo que queremos decir? Normalmente cuando ustedes ven, son muy pocos las revistas científicas que se dedican a hablar de todo. Y en realidad son contadas y son las grandes, ¿no? Es Lancet, es el New England, es el BMG. Y aún así esos tienen pequeñas subdivisiones para temas. Es muy raro que una revista de un factor de impacto de uno quiera hablar de todo. Ahora, una cosa es hablar de todo y otra es hablar de medicina general o hablar de medicina familiar. Entonces, tengan mucho cuidado con eso que dice que nosotros aceptamos papers de urología, ginecología, pediatría, investigación básica, investigación clínica, estadística, epidemiología en salud pública y veterinaria, ¿no? Porque nunca falta. Entonces, aguas con eso. Y ustedes me van a decir, bueno, pero en realidad, ¿qué tanto pueden publicar? Tú puedes publicar lo que quieras y pagas. Este es un ejemplo de Estados Unidos que se volvió muy famoso hace un par de años, en el cual ustedes tienen aquí una figura, la figura número 2, y lo que dice es, por favor, quítame de tu maldita lista de emails. Estos fueron dos autores a los que ya cansados de que una revista depredadora les mandara diario un email de que publicaran con ellos, llenaron todo el paper, y cuando digo todo es referencias, introducción, abstract, todo el cuerpo del paper, figuras, gráficas, tablas, con esta frase, pagaron $250 y el artículo se publicó en 3 días. Entonces es como el ejemplo de que en realidad tú puedes publicar lo que quieras y pagas. Ahora, ya vieron un poquito de esto, vamos a hablar un poco de los temas de los tipos de artículo. Entonces, tenemos metaanálisis, tenemos publicaciones originales, tenemos revisiones, reportes de caso, y a partir de ahí hay un montón de cosas. Tenemos editoriales, cartas al editor, tienes estado del arte, tienes obituarios, tienes poemas, tienes dibujos, tienes quizzes clínicos, experiencias, etcétera. O sea, pues en realidad muchas revistas tienen pequeñas subsecciones únicas y muy distintas. Por ejemplo, el British Medical Journal tiene una sección para que los pacientes cuenten su experiencia. Entonces, ahí vas a encontrar de todo. Vas a encontrar, hay revistas que tienen secciones para que escribas poemas, hay absolutamente de todo. Hablando muy a grandes rasgos de lo que es un artículo original, que es a lo que normalmente nos enfocamos, tenemos 4 o 5 partes grandes. Tenemos una bueno, aparte tenemos un título, tenemos un abstract, que ahorita vamos a hablar de ellos como la parte inicial, pero en general estamos compuestos por una introducción, un material y métodos, tenemos resultados, tenemos conclusiones y discusiones. Entonces, en la introducción es como el marco teórico acerca de las generalidades, material y métodos hablamos de con qué y cómo se realizó la investigación, y los resultados hablan de la parte que se obtuvo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de cada uno, de qué cosas se tienen que fijar para saber que el artículo está bien o mal, y la discusión y la conclusión. Pero como dicen, primero pues lo primero, hablamos del título. ¿Qué hace un buen título bueno? 1, tiene que ser claro sobre el tema del artículo. 2, tiene que ser sencillo de entender. Está prohibidísimo usar abreviaturas en los títulos y no tiene que ser muy largo. Aquí les pongo 2 ejemplos. El ejemplo de arriba, que es sobre el efecto del extracto de mucilígabo de la fruta de no sé qué en los niveles de glucosa y lípidos en ratas diabéticas. Evidentemente está bien, pero el título, se dan cuenta, es bastante largo. De hecho, muchas revistas van a pedir que también tengan un título corto que va más hacia como está hacia abajo, que es haciendo una correlación entre el metabolismo de la microbiota y la tolerancia a antibióticos del mismo, ¿no? Más ejemplos.
El de la izquierda son las cenizas vuelven a las cenizas, quemaduras de contacto en niños. Evidentemente tratan de hacer un chiste, pero pues puede que sea un poquito feo, ¿no? Porque pues, son niños quemados. Luego, el de la derecha es acerca de una herida penetrante en cabeza que incluía un diente que llevó hasta el cerebro. Ahora, eso a mí me gusta porque está, o sea, lo volteas a ver, le haces caso, también te... el de arriba no lo entiendo, dice, es una rosa como una rosa es una rosa, pero que es un adenocarcinoma gástrico. A mí se me hace malísimo. No tiene pies, no tiene cabeza, no tiene para dónde. Y el de abajo a la derecha, tienen uno que habla acerca de la percepción de los narcisistas en la personalidad y la reputación. ¿Qué es lo que para mí se me hace muy bueno de este título? Es que empieza como probablemente pienses que este artículo se trata de ti. Es como que echándole una broma que muchas veces se cree que los científicos o que la gente que trabaja en medicina, o díganme si no, de que son súper narcisistas, se creen mucho y como decimos por acá, muchas veces el doctor tal, pues no camina, ¿no? Sino que flota o levita porque pues es tan bueno, tan guau que sus pies no tocan el suelo donde caminamos todos los demás. Entonces, esos son como que los títulos que haces que los voltees a ver y que te interese saber más acerca del artículo. Ahora, hablando del resumen, del abstract, ¿qué es lo que tiene que decir? Uno, tiene que ser autoexplicativo. Si tú lees un resumen de un artículo, es como si leyeras el artículo en chiquito. Es decir, el artículo obviamente va a tener más detalles, pero tiene que ser un panorama general. No tienes que cortarle partes ni nada. Dos, tiene que tener un estilo que tiene que ser claro, tiene que ser conciso, es decir, o sea, no tiene que divagar mucho, tiene que ser muy preciso y tiene que ser impersonal. Normalmente nos dan alrededor de 250 palabras para hacer un resumen. Entonces, cuando estamos escribiendo o cuando estamos leyendo, también hay que ser muy cuidadosos con las palabras que escogemos eh, para poder de verdad dar un resumen general. Después, tiene que ser ordenado, es decir, introducción, métodos, resultados y conclusión, es decir, los mismos puntos del artículo. Este es uno de los artículos que les comentaba que viene esta edición de Navidad y se llaman los premios Darwin. Los premios Darwin están hechos para muertes tontas, si quieren verlo así. Se realizan cada año y unos investigadores realizaron pruebas estadísticas para saber quién es más probable que gane uno de estos premios, ¿no? Como pueden ver en el abstract, que viene en la parte de los resultados, este no está tan bien organizado como por subsecciones, pero viene así bien explicado en general. Te dice que los hombres son significativamente más propensos a recibir el premio que las mujeres con una P mayor a 0.05. Tenemos otro. Este es un estudio en el que se utilizó un estudio a doble ciego controlado para ver si los paracaídas en realidad previenen la muerte y el traumatismo grave cuando brincas de una aeronave. Como pueden ver aquí, el abstract está, lo que me gusta mucho es la organización, viene el objetivo, viene el diseño, donde se hizo, participantes, intervención, qué se midió y cuáles fueron los resultados. Entonces tiene material y métodos como más así, más desglosado. Ahorita vamos a volver a hablar de este en varias ocasiones. Esta cosa fea que ven aquí se llama resumen gráfico. Pero los resúmenes gráficos se están volviendo una de las cosas que cada vez más revistas están empezando a pedir. ¿Cuál es la intención? La intención es que con una imagen seas capaz de expresar de qué se trata tu artículo, lo cual evidentemente en muchos casos puede llegar a ser muy difícil. Es decir, nosotros tuvimos chance de publicar hace poco un artículo acerca del rol de las enzimas en la severidad de las lesiones de cromoblastomicosis causada por Fonsacia pedrosola y por Claudiophilofora carrioni. Entonces, evidentemente plasmar eso está muy complicado. Este es un ejemplo de pues, alguien que se lo exigieron y lo hizo como se lo entendió. La verdad, entiendo que está hablando de conformaciones tridimensionales para permeabilidad. No tengo idea de qué sean las proteínas, pero pues es un ejemplo de las cosas a las que nos estamos enfrentando cada vez un poquito más. Ya pasamos el resumen, ya pasamos el título y ahora vamos a ir a la introducción. Entonces, cuando hablamos de la introducción, primero es el marco teórico, es decir, qué ya se ha hecho, qué existe sobre lo que yo quiero hacer. Después definimos el problema. Definir el problema viene de la pregunta de investigación que tenemos nosotros. Es decir, de nuestro estudio con las enzimas, nosotros nos preguntamos
si las enzimas tenían un rol en la severidad de las lesiones. ¿Y cuál fue el objetivo? Comparar. Entonces, es comparar los marcadores enzimáticos versus lesiones versus cepas. Y las limitaciones, es decir, qué factores no podemos controlar. Las limitaciones muchas veces se mencionan aquí, muchas veces se mencionan en los resultados. Entonces, va variando. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú tienes a la hora de hacer una introducción o que podemos detectar? Uno es la inexactitud. Cuando tenemos un marco teórico que está mal definido, la investigación se va perdiendo y ya pierde mucha de la fuerza que trae. Dos, la imprecisión en la pregunta. Si partimos de una investigación con una pregunta mal hecha, el estudio va a estar mal diseñado. Tres, si muchas, o sea, como dicen aquí, más del 75% de las referencias es mayores a 10 años, y yo me iría a que más del 50% son mayores a 5 años por la velocidad de publicación que tenemos actualmente, ya es algo extraño. Y ahí mismo que tenga un artículo original con menos de 10 referencias es raro. Normalmente tienes alrededor de 30. Revisiones ni se diga. Únicamente las menos de 10 referencias se aplican para algunos artículos especiales, como pueden ser cartas al editor, como pueden ser incluso comunicaciones breves. Y que dentro de tus referencias haya revistas depredadoras, papers de baja calidad, etc. Objetivo mal planteado. Igual, si el objetivo está mal hecho, va a estar muy difícil que el resto del artículo, que la investigación esté bien hecha. Aquí les puse un ejemplo en la parte de lo de los paracaídas, pero me la voy a saltar para tratar de poner un ejemplo ya bien al final más completo. Y me voy a ir a la parte de material y métodos. Entonces, el diseño del experimento es observacional, es experimental, retrospectivo, prospectivo, descriptivo, etc. Criterios de inclusión y exclusión, es decir, cuando estamos trabajando con pacientes, tenemos que decir a quiénes incluimos y a quiénes excluimos en nuestro estudio. ¿Dónde compramos los materiales? Cuando trabajamos en investigación básica, es súper importante que así sea un medio para cultivo que compraron de una marca de un gramaje en específico se tiene que incluir. Entonces, por ejemplo, en nuestros artículos, porque yo trabajo más en la parte de básicas a veces, tienen que decirte de que se compró un agar de la marca DIFCO, elaborado en Colorado, Estados Unidos, con el número de serie 12345, ¿no? Y dos, decir que se utilizó. La estadística, que yo creo que es una de las partes que más batallamos como médicos, es saber si la prueba estadística fue la correcta y cómo tendríamos que sacar tamaños de muestra. Okay. Ahora, cuando hablamos de los tipos de diseño, nada más les voy a mencionar así general. Tenemos descriptivo, experimental o analítico. Tenemos después básico clínico, tenemos prospectivo, retrospectivo, randomizado ciego, doble ciego, triple ciego ya. Series de casos, metaanálisis, etcétera. Como ustedes sabrán, ya ahí hay necesitaríamos mucho tiempo también para hablar nosotros de tipos de diseño y les mencionarlos general. Y que tiene que tener una buena metodología. Primero, tienen que tener criterios de inclusión y de exclusión. ¿A quién incluimos, a quién no y por qué? Métodos. Tenemos que describir todas las variables. Ahorita les voy a decir un poquito más acerca quizás de eso. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuándo se realizaron las mediciones? ¿Con qué? ¿Qué materiales se utilizaron? ¿Estaba estandarizado? No es lo mismo si yo decido hacer un agar hecho con una fruta, por decir algo que existe, a hacer un agar comprado ya industrializado directo de un botecito en el que todo está súper bien controlado. Y después tenemos estadística. ¿Qué pruebas se va a utilizar? ¿Qué intervalo de confianza? ¿Qué tamaño de la muestra? ¿El nivel de significancia? ¿Va a ser una P mayor a cuánto, menor a cuánto? Etcétera. Hablando de las principales pruebas estadísticas, que también es algo que es bastante importante. Les voy a mencionar 4. ¿Por qué? Porque son las que más vamos a ver y las que más vamos a usar. El TD Student, que se utiliza en variables cuantitativas, es decir, edad, laboratorios, todo lo que sea números. La chi cuadrada es en variables nominativas, es decir, sexo, colores, tratamiento, enfermedad, etc. El ANOVA te permite a ti mezclar cuantitativas con cualitativas. Si quieres ver edad, sexo y enfermedad, puedes utilizar una ANOVA, pero otra vez, estadística también son de esas cosas que merecen una clase o un curso entero. Y la regresión lineal o regresión, otro tipo de regresiones, ya sea lineal, multivariada, etcétera, ya es como variables nominales, se busca una tendencia a futuro, buscas correlaciones, esas cosas ya son bastante más avanzadas y la recomendación es que para la gente que va a trabajar con ese tipo de estadísticas ya busquen aliarse con algún bioestadístico porque sí se necesita. Ahora, ¿qué es lo que importa de material y métodos? El fin de material y métodos en general es una receta de cocina.
es que si tú lees un artículo, tú puedas en tu universidad, en tu laboratorio, comprar las mismas cosas, tener las mismas muestras, y si lo repites, probablemente debería de salir igual si tus condiciones fueron las mismas. Si no, pues hay de dos, o las condiciones son distintas, o tú hiciste algo mal, o ellos hicieron algo mal. Otra vez me voy a saltar los ejemplos, porque quiero llegar a concluir algunas cosas. Y esto que les voy a dejar es un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo es lo que normalmente utilizamos para nosotros cuando estamos haciendo trabajos con población. Es decir, cuántos se buscaron, cuántos se excluyeron, y como pueden ver ahí, fueron 69 que fueron excluidos. ¿Por qué? 64 dijeron de que, ¿sabes qué? No me interesa estar en un estudio aleatorizado donde me vaya o no a tocar un paracaídas. Y 5, los investigadores dijeron que no eran viables para el estudio. Eso significa que pasaron 23. Esos 23 se distribuyeron entre intervención y control. Y a partir de ahí, seguimiento, cuántos se perdieron en el seguimiento y cuántos completaron un seguimiento después de 30 días. Eso es para investigaciones originales. Cuando estamos trabajando revisiones sistemáticas, ¿qué es lo que deben usar? Deben usar esta cosita que se llama Prisma. El Prisma, lo pueden buscar en internet, les va a ayudar a sistematizar la información. Hasta arriba ustedes ponen las palabras claves con las que buscaron, la base de datos en la que buscaron, los años, cuántos artículos encontraron, cuántos encontraron después de los duplicados. Una vez que ustedes los revisan, cuántos se excluyen, cuántos leyeron completos y cuáles se excluyeron y por qué. Y al final te dice que cuántos identificaste. Como pueden ver aquí, empezaron con 665 artículos y tuvieron un final de 8. ¿Por qué es importante? Porque pues, no es... Lo importante cuando haces una revisión sistemática es que importe cuánto buscaste. Entonces, si yo llego y te digo, mira, es una revisión y trae 8 artículos, probablemente me vas a decir de que, bueno, pero ¿por qué no buscaste más? Si yo te digo, ¿sabes qué? Encontramos casi 700, pero esos 700, solo 8 se ajustan a lo que buscábamos, cambia. Cuando están haciendo revisiones narrativas, que es lo que vemos más similar al capítulo de un libro, ¿qué se recomienda? Se recomiendan las guías de Sandra, estas sí las recomiendo que la busquen y que cuando vayan a escribir algo así, se basen en ellas. Y cuando están haciendo metaanálisis, se recomienda Cochrane. Cochrane son las guías básicas para la realización de metaanálisis, cómo hacer la estadística, etc. Cuando hablamos de resultados, ¿qué es lo que queremos que nos importa? Queremos que nos importe cómo usamos gráficas o tablas, cómo ponemos el texto y buscar no repetir material y métodos. Ahora, cuando estamos analizando estadística o gráficas o tablas, principalmente gráficas, vamos a basarnos en las leyes de Edward Tufte. Son 4. La primera, el tamaño del efecto es igual en los datos que en los gráficos. Si yo te digo que hubo 100 enfermos, pero en el gráfico te pongo que hubo 50, está mal. Si solo muestro un pequeño porcentaje de los posibles eventos, está mal. Si mi eje Y empieza en 10 y no en 0 porque 10 fue mi valor más bajo, también está mal. Y si mi gráfico se alarga más allá del periodo del estudio, es decir, yo hice un estudio en un año y mi gráfico se extiende por 3 meses más, ¿no? Está a 15 meses, está mal. ¿Por qué? Porque los resultados en los gráficos y en lo que escribes tiene que ser exactamente lo mismo. Siguiente, principales errores. Cuando hablamos de la... 2, que tus pruebas estadísticas no sean las correctas. Muchas veces queremos utilizar chis cuadradas y t cuadrada, chi de student, no, chi cuadrada y t de student cuando no toca, ¿no? O quieres andar haciendo regresiones lineares cuando no es momento, etc. Ahora, las relaciones, si los principales descubrimientos no corresponden a los objetivos del estudio, pusiste unas cosas y tus objetivos son completamente distintos, y que pusiste tu opinión. Tu opinión no puede ir en los resultados, tu opinión tiene que esperarse hasta conclusiones y discusiones. Entonces, en específico, discusiones cuando tú comparas tus resultados con lo demás de la literatura actual, mientras que la conclusión es un resumen de los hallazgos y tienes la responsabilidad de no poner información nueva y reconocer las limitantes del artículo. ¿Qué son las limitantes? Tenemos que entender que nuestra investigación, por más bien que esté hecha, probablemente tiene limitantes. Es decir, yo en el estudio que les comentaba sobre las micosis, ¿cuál es mi limitante? Mi limitante es que en realidad tuvimos un tamaño de muestra pequeño. Entonces, eso limita el artículo. Ahorita lo vamos a ver más práctico. En general, ¿qué tienen que checar? En el abstract, que sea completo, que sea entendible, que sea un primer vistazo al artículo. En la introducción, que la información esté completa sobre los antecedentes del problema, que sea relativamente extenso.
Los resultados, que las pruebas sean las correctas, o sea, que no estén manipuladas. En la conclusión que sean precisos, por favor no lean la conclusión después de leer el abstract. Y antes de pasar con las dudas, como la idea es hablar de un artículo descriptivo, les traje un artículo descriptivo por aquí, que no sé si alguien ya lo había visto, son las características clínico-epidemiológicas de pacientes fallecidos por COVID-19, aprovechando que estamos en pandemia en un hospital nacional de Perú. ¿Qué es un artículo descriptivo? Es un artículo en el que literal nos limitamos a describir y a utilizar pruebas estadísticas descriptivas. Es decir, aquí no hay chi cuadrada, aquí no hay t-student, aquí no hay nada de eso, aquí solo hay medias, medianas y promedios. ¿Por qué? Porque un artículo descriptivo o su función de un artículo descriptivo es únicamente dar a conocer el panorama. No tienen mucho peso científico porque en realidad solo estamos describiendo lo que vemos. No hacemos correlaciones. Pero a partir de lo que veamos aquí, ya alguien puede llegar y decidir hacer correlaciones después. Entonces, con eso en mente, aquí pueden ver el título está un poco largo. Aquí está el resumen, como pueden ver, bien ordenadito. Y de ahí me voy a ir a la parte de la introducción. Ahora, yo les había comentado que tenían que ser, era problemático que tuvieran menos de 10 referencias. Entonces, en este caso, voy a mirar todas las referencias. Tienen 18. Me pueden decir, es que son pocas. Sí, son pocas. Considerando que el artículo se publicó en el mes de abril y que el COVID empezó a ser como muy relevante a partir de marzo, no podemos esperar que los autores tengan mucha bibliografía detrás. Ese es uno. Ahora, ¿qué más podemos ver? Vemos la parte de los métodos, tenemos el diseño del área de estudio y nos dice es observacional, es retrospectivo, es decir, se hizo basado en expedientes y se realizó en este hospital ubicado en la ciudad de Lima, Perú. Tiene un intervalo de tiempo, habla del 6 de marzo al 4 de abril, y aquí tiene la población, es decir, pacientes fallecidos positivos a infección. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Es que haya fallecido y que haya sido, que tenga una PCR positiva. Procedimientos y variables, van a tomar variables sociodemográficas, antecedentes y manifestaciones clínicas, radiológicas, tratamiento y evolución. Aquí viene el análisis estadístico. Como pueden ver, los datos, como en realidad solo necesitamos promedio y esas cosas, pues se puede hacer en Excel. No hay necesidad de un paquete como SPSS, etc. Y vienen después las consideraciones éticas. Se cumplieron los principios de Helsinki que permiten la identificación de los pacientes y autorización de jefatura de servicio. ¿Por qué aquí no hay un consentimiento informado? ¿Alguien quiere decirme, abrir su micrófono o poner en el chat por qué no tiene consentimiento informado este artículo? ¿O por qué creen? No hay respuestas erróneas, como les diría en la escuela. En serio, no hay respuestas mal. Pónganme por qué creen que este artículo no tiene un consentimiento informado y aún así tiene una aprobación ética. Muy bien, dice Sofía que fue porque es con pacientes con los que ya habían fallecido. Sí, más o menos por ahí. De hecho, si ustedes ven acá, hablamos de un estudio retrospectivo, es decir, que se hizo basado en expedientes. Cuando trabajan con expedientes no necesitan un consentimiento informado a menos de que vayan a poner fotos de los pacientes. Entonces, pues en realidad no era necesario y no se pide de manera ética por el comité. Ahora, resultados. Como pueden ver, fueron pocos pacientes. Era cuando estábamos empezando. Es un estudio de un solo hospital. Entonces, ellos solo tienen 14 que fallecieron entre el 11 y el 31 de marzo. Y aquí ya tienen los promedios de edad, etcétera. ¿Qué es lo que recomendamos cuando estamos trabajando con resultados? Que todo se exprese en tablas. Entonces, aquí pueden ver cómo están las características, el número de casos, el N que es de 14, ya vienen las edades, pueden ver que coincide con lo que he reportado, son más de 60, afecta más a masculinos, en este caso eran justo de ahí de la parte de Lima, eran locales, pocos extranjeros, factores de riesgo, el mayor es adulto mayor, seguido de hipertensión, obesidad y EPOC. ¿Cuántos factores de riesgo tenían los pacientes? La mayoría tenían 2.
La siguiente tabla les va a mostrar cuáles fueron las manifestaciones clínico-laboratoriales, empezando con fiebre, disnea y tos como los 3 signos y síntomas más comunes. Síntomas con signos como la polipnea, estertores respiratorios y con alteraciones en la PCR, en la proteína C reactiva, con una PAFI también alterada, con una linfopenia, y algunos incluso tenían linfopenia, tenían leucocitosis, elevación de transaminasas e hiperglicemia. Como pueden ver aquí la discusión, lo que hacen es comparar con otros artículos que haya. Entonces te dicen, son similares los casos graves reportados en China, en Estados Unidos, los factores de riesgo y problemas con los exámenes. Termina concluyendo con las limitaciones del estudio. Es decir, el estudio está pequeño número de casos, datos clínicos, resultados incompletos en algunos pacientes y falta de estudios para enfermedades concomitantes. También es un reporte, pero eso es lo importante. ¿Por qué importa? Porque es un reporte inicial que muestra las consecuencias de la pandemia. A partir de aquí ustedes pueden empezar a diseñar un protocolo, o estos mismos autores pueden diseñar un protocolo enfocado a hacer asociaciones. Entonces, cuando hablamos de asociaciones quiere decir, pues si ya sabemos que el síntoma más frecuente fue la fiebre en pacientes que se mueren, vamos a hacer pruebas estadísticas, fiebre versus no fiebre, para ver si en realidad es un factor relacionado con la muerte. Y pasamos de un estudio descriptivo a un estudio analítico. Entonces, esa es la importancia, es un primer vistazo, es algo que nos va a ayudar a tomar decisiones a partir de ahí y decir, ¿sabes qué? ¿Vale la pena continuar con este proyecto? ¿No vale la pena continuar con este proyecto? Etcétera. Muy bien, ahora sí llegamos a la parte de las dudas. Pueden abrir su micrófono para hacer preguntas, pueden preguntar en el chat, puede ser de la parte de lectura crítica, puede ser de la investigación en general. Yo estoy dispuesto a buscar contestarles en la medida de lo que sepa o no sepa. Y si no sé, pues lo investigo y les digo luego. ¿Qué onda? Entonces, ¿nadie tiene dudas? Ok, sí, Sofía. ¿Cómo sabes que los artículos que estás usando son de revistas depredadoras? Fíjate que ese es un problema. En general, lo correcto es buscar las revistas de los artículos que estás citando. Normalmente trata de googlearlas. En Estados Unidos hay un académico que se dedicó a hacer una lista de revistas depredadoras en inglés. Entonces, tú puedes meterte a la lista, pones, copias y pegas el título de la revista que estás viendo como posible o que estás viendo como para citar. Y si te aparece ahí, ya es un poquito como de riesgo. Esa sería la recomendación. Eso te ayuda bastante y no es tan tardado como estar buscando el sitio, estar buscando banderas rojas, etc. Fiorella, ¿cómo identificar las variables dependientes e independientes? Uf. Fíjate que eso se me complica un poco todavía, no te voy a mentir, en realidad en la parte de la estadística todavía son de las cosas que estoy aprendiendo. Y te mentiría si te pudiera decir ahorita así exactamente cómo identificarlas. Eh, pero, ajá, eh, te dejo mis datos de contacto y si me mandas un mensaje por Instagram, yo me comprometo a buscártelo y hacértelo saber probablemente mañana, porque ahorita es un poquito tarde, y poder contestarte la pregunta. Sí, porque ahorita la verdad te voy a mentir o te voy a inventar algo y pues no se trata de eso. Entonces, si me mandas un mensaje, yo te explico ya con más calma, ya que lo haya refrescado mi memoria al respecto, cuáles son las dependientes y cuáles son las independientes. Ivonne, el marco teórico, aparte de usar artículos de sitios web nacionales, encontrar libros para definición de términos, ¿dónde puedo buscar? En la parte de libros para definición de términos, en realidad
cuando trabajamos con definiciones de términos, si ya son términos bien conocidos, no es necesario que los cites. O me dices, aparte de artículos, sitios web y libros, ¿dónde más puedes buscar info? Eh, Pensando que me estás preguntando dónde más aparte de esas tres opciones puedes buscar info, en general hay buenas bases de datos en las que puedes buscar algunas cosas, pero creo que eso entra como de sitios web nacionales, internacionales. También puedes entrar a algunos sitios web que quizás no son tan conocidos, pero son muy bien aceptados. Por ejemplo, ahorita que estamos en la pandemia, mucha gente cita eh, el World Meter o la página de la Johns Hopkins, donde están haciendo los conteos diarios de casos a nivel mundial. Entonces, en general, eso es lo que te puede servir. ¿Dónde más podrías buscar fuera de eso? Eh, yo diría que nada más. Puedes llegar a citar tesis, pero en general, artículos, sitios web y libros. Y sitios web, pues, confiables, etcétera. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? De nada. Muy bien. Dudas que tengan al respecto, pues digo, lectura crítica, investigación en general, mundo de la investigación así en grande, o nada, todo bien, todo perfecto. Ok, aparte de la parte de lectura crítica, en cualquier otra duda también me pueden preguntar así como más en general de investigación. Si no, pues ya no sé si tú también quieran cerrar ustedes con algo. Muchas gracias, Diego. Me parece que por el momento no hay más preguntas. Igual agradecerte por la ponencia del día de hoy y esperamos contar contigo también quizá en futuras ponencias, si es que se puede y llegamos a algún tipo de acuerdo, ¿no? Muchas gracias por tu ponencia del día de hoy. No, muchas gracias por la invitación. Sí, cuenta conmigo de que para cualquier otra cosa que quieran organizar en un futuro. Les dejo ahí mis redes sociales. Cualquier duda que tengan, si ahorita no les surgió ninguna, si ahorita no saben bien qué onda, o les dio pena, no sé, cualquier cosa, pueden contactarme ahí con toda confianza. Trato en la medida de lo posible de contestarles las dudas que puedan llegar a tener. La idea es que podamos o pueda yo ayudar a que más de ustedes se metan al mundo de la investigación sin que tengan tanto problema o tantos problemas a la hora de empezar, ¿no? Entonces, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Diego. Creo que sería todo. Chicos, buenas noches. Les acabo de pasar el pase de lista final para que puedan llenarlo. Van a tener hasta las 9:15 para poder terminar de llenar el form. Muchas gracias por su asistencia y nuevamente gracias a Diego por su excelente ponencia. Gracias, chicos.